Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Soy Teres Soto. Oigan, ya se respira un ambiente diferente, huele a pino, el famoso ponche y sobre todo que ya hay luces de colores en muchas casas porque ya se acerca Navidad. Miren, yo ya estoy más que preparada con mi suéter de reno. Es una de mis temporadas favoritas. Y para saber más de nuestras tradiciones, tenemos de invitado a Roberto Jiménez Novoa. Es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha desempeñado en el campo de la historia oral mediante el desarrollo de recorridos guiados, de esparcimiento y de conciencia. Ha colaborado con instituciones gubernamentales como el Palacio Nacional y el antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México. Es creador del recorrido Cantinas en el Centro Histórico y fue conductor del podcast En la Historia. Colaboró con el Museo Memoria y Tolerancia, donde fue guía y coordinador durante 9 años y medio. Actualmente se enfoca en el desarrollo y distribución de café de especialidad agroecológico y desarrollo de eventos encaminados al rescate de la oralidad y las tradiciones. Y está aquí, con Teres Soto, para hablarnos de las tradiciones navideñas. ¡Empezamos! Beto, qué gusto volverte a ver en mi canal de YouTube. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Tere? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto para nosotros compartir y platicar acompañados de una tacita de café. Mira, yo también, te voy a presumir. Aquí tengo mi café porque en esta casa somos cafeteros. Es un cafezazo. Saluda a la distancia. Saluda a la distancia. Ya, después de haber tomado tantito café. Bien, y empecemos con este tema que me encanta, porque si algo yo disfruto muchísimo es esta temporada navideña. A mí me encanta. Recuerdo cuando estaba en la escuela, bueno, era la primera en audicionar para las pastorelas, los villancicos. O sea, me fascina, Roberto. Yo sé que hay muchas personas que prefieren el Halloween, pero para mí es una época de magia, porque yo sí creo que la Navidad es mágica. En efecto, la Navidad es una festividad de las más importantes a nivel mundial, ¿no? La Navidad tiene muchos elementos que en ocasiones podemos pensar son impuestos desde los Estados Unidos, y en esta plática nos vamos a dar cuenta que no, que la Navidad es muy universal, que la Navidad tiene mucho sincretismo, ese sincretismo que incluso nos da una identidad. A diferencia, por ejemplo, del Día de Muertos, que es una festividad que podremos catalogar de muy mexicana, la Navidad tiene muchos elementos paganos que fueron adoptados por la religión judeocristiana a lo largo de siglos, no solo de décadas, sino de siglos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que el arbolito de Navidad es una imposición de los Estados Unidos, y el árbol de Navidad llega a Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando tiene su origen pues en otras culturas. Entonces, pues va a haber oportunidad de ir platicando de algunos elementos que conforman la Navidad y que a veces pasan desapercibidos. Tal vez sería como lo que usted siempre quiso saber de la Navidad y nunca se atrevió a preguntar, o algo por el estilo. Tú dime, empezamos. Sí, a mí me gustaría que empezáramos por las principales tradiciones, sobre todo aquí en la Navidad en México. Porque claro, sí, como lo mencionas, ¿no? En Estados Unidos, pues, se escucha muchísimo porque allá adornan todas las casas. Es impresionante, de verdad, cómo ellos, pues, aman esta época. Pero creo que México no se queda atrás y también tenemos nuestras tradiciones tan bonitas como lo es el nacimiento. Claro. Bueno, para empezar con el nacimiento y la pastorela son representaciones muy gráficas, por llamarlo de alguna forma. Pensemos un poco en la época de la conquista. Otra vez volvemos al momento de la conquista. Hablamos de la conquista cuando hablamos de muertos, del Día de Muertos, pero esas tradiciones pues tienen su origen en ese sincretismo. Pensemos en la conquista, en el periodo de evangelización, al cual los frailes colonizadores
evangelizan, valga la expresión, o buscan educar a los recién conquistados. ¿Cómo les vas a decir? Hablar primero de un Dios que no es los dioses que están acostumbrados a ellos a rendirles culto, a tenerles fe. ¿Cómo les vas a hablar del Hijo de Dios? ¿Cuándo nació el Hijo de Dios? ¿De qué forma si no conoces el idioma ni ellos conocen el tuyo? ¿De qué manera? Gráfica. ¿De qué forma? Con figuras. La pastorela tiene esa característica de representar mediante el teatro. El proceso de evangelización en nuestro país se lleva a cabo después de la conquista mediante las artes, mediante la música, el teatro y la gráfica, siempre. La representación de los retablos en las iglesias tiene que ver con toda un escenario teatral en el cual se tiene que hacer toda la estructura dorada para llamar la atención, para impactar, pero también para educar. ¿Cómo? Con la pintura mural o con el teatro. Por ello es que la pastorela tiene toda esta carga teatral. Sin embargo, ojo, las pastorelas no surgen en el México recién conquistado. Las pastorelas tienen su origen en España, por lo menos en la época del medioevo hasta el Renacimiento. Estamos hablando desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Incluso muchas de estas pastorelas, que tienen todo un carácter religioso, fueron prohibidas durante una parte de principios del siglo XVI en España, porque acababan en unas francachelas, en unas borracheras increíbles. La música que era una música primero religiosa, con toda la festividad, con todo el ánimo, perdía el carácter religioso y terminaba en un carácter completamente profano. Esta idea de la pastorela es traspolada o es trasladada al México conquistado con la idea de educar a los recién conquistados sobre el origen y la importancia del nacimiento del Hijo de Dios para la religión judeocristiana. Y es por ello que los principales actores son los pastores, que se enfrentan a las vicisitudes por parte de Satanás, que siempre los está buscando desviar del camino principal, que es adorar al Hijo de Dios. No solo es la adoración de los reyes, sino la adoración del pueblo, la adoración de los pastores que representan al pueblo mismo, ¿no? Ahorita que mencionabas que la agarraban de fiesta, fíjate que también aquí en México pues se ha perdido estas tradiciones tan bonitas que a mí todavía me tocó en mi infancia, de las verdaderas posadas, ¿no? Ajá. Ahora ya hacen una posada y es pero borrachera, ¿no? Que de hecho, tristemente, y lo debo de decir, los villancicos tan bonitos que nosotros tenemos, los mexicanos, hay una que se llama la de Pero mira cómo ven los peces en el río. Bueno, a mí me tocó ir a una fiesta que ponían la canción, entonces cada que decía beben y beben, tenías que tomarle a tu trago, ¿no? Entonces, pues toda la canción te la bebías tomando. Entonces, cuando terminaba la canción, pues ya terminabas hasta las chanclas. Y tú dices, en lugar de cantarla como se cantaban antes, ¿no? Y que te salías de la casa y otros se quedaban adentro. O sea, todo eso se ha perdido. Lo que le metías a las piñatas, ¿no? Que eran las frutas, la caña, la mandarina. No, pues ahora, o sea, ya son dulces. Y creo que eso se tiene que recuperar, ¿no? El volver a tener estos villancicos que cantes tan bonitos. A ver, ¿nos podrías explicar un poquito para las personas que pues nunca han vivido, que nos están viendo de otros lugares, las famosas posadas en México? Claro, el pedir posada es la representación de este peregrinar que llevan consigo José y María al buscar el lugar donde van a ser su hijo, ¿no? Que pues es el representante, el enviado de Dios, que a la vez es el representante de Dios sobre la tierra, y es el Hijo de Dios, ni más ni menos. Y sale perseguido porque Herodes lo quiere matar, ¿no? Entonces salen de Egipto en esta persecución, y justo esto está muy ligado con la tradición de la rosca de Reyes. Ahorita vamos a hablar de ello. Y en este peregrinar
van pidiendo posada, ¿no? Y el pedir posada es esta representación con las figuras del nacimiento famoso de José, María, montando un burrito. Es el pedir posada con cantos, ¿no? Otra vez volvemos al elemento fundamental, la música, para explicar cómo se lleva a cabo por qué es tan importante el nacimiento del Hijo de Dios. Una vez que se abren las puertas, que se brinda la posada, una vez que existe esta posibilidad de que nazca sano y salvo el Hijo de Dios en la tierra, entonces viene la otra parte, que es la felicidad, la alegría y el destruir los 7 pecados capitales, el vencer al demonio, ¿no? Estoy hablando en la cuestión entre el dogma y la fiesta. Vencer al demonio, ¿cómo? Rompiendo los 7 pecados capitales que están representados por una piñata de 7 picos. Por eso la piñata debe de contar con 7 picos, porque representa esos pecados, y la persona que va a romper la piñata tiene los ojos vendados, porque es una de las 3 virtudes teologales. La fe, lo va a romper con la fe. La fe debe de ser ciega. Las 3 virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Entonces, la fe está representada con una persona con los ojos vendados. La fe debe de ser ciega por completo, y con esa fe se rompen esos pecados. Ahora las piñatas pues ya no son de los 7 pecados capitales. Ahora las piñatas ya son, bueno, en los años 90 eran de Pikachu, de Pokémon. Ahora hay piñatas de dinosaurios. Una vez vi una piñata tan brutal, una representación brutal, la vi en el Estado de México, una piñata representando a una mujer bailando en un tubo, y fue brutal, porque es una apología de la violencia. Estamos hablando de un territorio donde existen crímenes, altos crímenes, índices de feminicidio, que se venda una piñata con la representación de una mujer es brutal. Entonces la van a golpear. A lo que voy es que esas tradiciones de las que has hablado, o de las que estamos hablando, se han modificado de una forma, en algunos casos, podríamos decir hasta grotesca, en algunos casos extremadamente paganas, por llamarlo de una forma muy elegante, dejando de lado la festividad principal. Incluso el hecho de la Navidad, muchas personas confunden la Navidad con el acto del consumismo, de regalar un algo fundamental, más allá de lo que representa la Navidad. Es la natividad del nacimiento pues del Hijo de Dios. Estoy explicándolo desde la postura histórica basado en la tradición. Digo, ya las creencias y el dogma pues es muy respetable para cada quien, pero esto es la modificación de las tradiciones, ¿no? O sea, en Navidad no estás obligado a darle regalos a los demás. O sea, esto no es como parte de esta tradición en México. No tendrías que, sin embargo, el origen sí está remontado a dar un regalo. Te voy a explicar por qué. Para las culturas nórdicas, por ejemplo, el hecho de que existiera un árbol de Navidad, al final del solsticio de invierno, era porque se daba gracias por terminar con los ciclos agrícolas. Pero entonces había que hacer una ofrenda a un dios, que era Odín. ¿Cuál era esa ofrenda? En un principio esa ofrenda era sacrificar a niños, y matarlos y ponerlos a los pies de un árbol. No manches, no es cierto. Sí, y entonces cuando existe un proceso de evangelización, cuando existe un proceso de cristianización, dicen los frailes, no, o sea, no hay que matar a los niños, lo que hay que hacer es ofrendar de otra manera. ¿Qué les parece si entonces colocamos una ofrenda a los pies de un árbol, que los niños nos acompañen y que se brinde un regalo de algo hacia la tierra? Entonces, la costumbre era, pues ya no matar niños, sino que los niños acompañaran para brindar una ofrenda. Y justamente después era cortar los árboles, llevarlos a los hogares, y entonces en los hogares colocar velas. Esta tradición de los árboles de Navidad, al final o en el solsticio de invierno,
fue fortalecida por Martín Lutero, fue fortalecida por Martín Lutero en Alemania. El protestantismo hace su aparición con Lutero, y él dice, sigamos esta tradición, y colocan velas en los árboles. Y la tradición era regalar un algo, pero un algo ¿de qué tipo? Algo significativo, representativo. El regalar las tarjetas de Navidad. Ya sé. O sea, se remonta al origen de Egipto, donde en papiros, al final del solsticio de invierno, se enviaban una serie de documentos deseando lo mejor para el final de sus ciclos agrícolas. Y esa tradición se fue modificando hasta llegar a nuestra época contemporánea, donde ahora pues una tarjeta, ya nadie usa las tarjetas de Navidad. En los años 80 todavía se usaban, en los años 90 las tarjetas, bueno, ya nadie usa ni el correo, vaya, más que para la mensajería, pero sí se ha cambiado este tipo de tradiciones. Dentro de las mismas tradiciones de Navidad se encuentran las misas de gallo. Por ejemplo, en Europa, en el siglo XVI, se populariza el hecho de que exista una misa el día 24, que es el momento en el cual va a nacer el Hijo de Dios, nace Jesucristo, o Jesús de Nazaret, nace, y la gente esperaba la misa del día 24 para que al salir de la iglesia el día 25 ya había nacido el Hijo de Dios. Y entonces en ese momento la gente iba a festejar después de una misa como tal, ¿no? Y esa misa de gallo a la fecha se sigue llevando a cabo en algunos estados. Ahora, en algunas partes de la Ciudad de México, pues algunos curas no lo hacen. Estamos hablando de temas de seguridad o inseguridad, o estamos hablando también de prácticas que incluso algunos representantes también de la iglesia pues no siguen, ¿no? Porque es muy tarde, etcétera. Entonces se va desvirtuando poco a poco. O sea, vemos cómo las tradiciones, el árbol de Navidad que te comenté, pues tiene su origen en Alemania, y después se remonta a la Alemania del protestantismo, y después se da a conocer en Estados Unidos hasta el finales del siglo XVIII, se da a conocer en Estados Unidos. A México, ¿sabes cuándo llega el árbol de Navidad? Llega en la Primera Guerra Mundial, con la escalada de inmigrantes, que con estas tradiciones se encargan de establecer el uso del árbol de Navidad. Sin embargo, después viene una campaña anti-yanqui o anti-estadounidense, y el árbol de Navidad, la tradición de poner el árbol de Navidad queda relegada, y después es rescatada hasta los años 60 del siglo XX, cuando se genera una campaña por parte de Estados Unidos de consumismo, en medios de comunicación, en programas, en películas, de imposición de cultura, y entonces otra vez los mexicanos adoptamos el uso del árbol de Navidad. Pero el árbol de Navidad no es un invento norteamericano. El árbol de Navidad tiene su origen en Europa, en la Europa de las culturas llamadas paganas. Entonces, fíjate, todos estos elementos que la gente dice, no, es que es una imposición de Estados Unidos. Hermano, esto no hay nada puro en una cultura. Oye, esto me acaba de dejar impactada porque yo sí tenía esa idea, ¿no? Que el árbol de Navidad era de allá, yo creo que muchos. Ahora, también los árboles de Navidad hoy en día están carísimos. Claro que es bonito poner un árbol natural y que huela a pino tu casa, ¿no? Pero pues obviamente pues con los precios que ya se han elevado muchísimo, pues la gente opta también por comprar ya los árboles artificiales. Pero creo que no, eso no es la magia de la Navidad, ¿no? La magia de la Navidad es sentir ese olor tan rico a pino, que tú lo mencionabas. O sea, ahorita que me quedé impactada de que ponían velas en los árboles. Hoy en día eso es peligrosísimo, ¿no? Porque puedes causar un incendio. Sí, claro, estamos hablando de la época de Lutero, ¿no? Siglo XVI. Obviamente las formas de energía, de iluminación eran distintas. Habrá sido muy bello, podría ser muy bello recrear con todas las medidas de seguridad cómo se iluminaba un árbol de ese tipo. E incluso me estoy acordando en este momento, el iluminar el árbol de Navidad tiene que ver
con alejar todo aquello que representa el invierno, que es el frío, que es la oscuridad incluso, y darle luz a este nuevo principio de año a partir de la iluminación, ¿no? Entonces, por eso es que los elementos en Navidad están cargados de tanta iluminación. Claro. Tiene que ver con este sentido, y pues es muy lógico, obviamente, ¿no? O sea, lo que no te puede faltar en un árbol de Navidad, ¿no? Aquí en México es obviamente las luces, las esferas, y muchos ponen una estrella o un ángel. ¿Por qué? La estrella, pues es la estrella de Belén, que va guiando a los Reyes Magos, y a los pastores, hacia el pesebre, el lugar donde van a ser Cristo, ¿no? O Jesucristo, en este caso. Entonces, por eso es la estrella de Belén, la que va guiando constantemente a los pastores y a los Reyes Magos, ¿no? ¿Y el ángel tiene algún significado? También tiene que ver mucho con la anunciación del nacimiento de Cristo, y también con esta forma de guiar a los pastores. El ángel, el arcángel, ¿no? Es el que siempre está peleando con el demonio, diciéndole a los pastores: no, vengan por acá, no es por ahí, no le hagan caso, él los quiere desviar, los está emborrachando. Las pastorelas, incluso en nuestro país, tienen un elemento de sátira política, tienen un elemento de desfogue en el cual se tocan varios temas. O sea, se han modificado también de acuerdo a las necesidades culturales de nuestra realidad. No solamente es con un ámbito religioso, sino también es como una manifestación cultural. Toda manifestación de arte tiene un trasfondo de manifestación social, porque finalmente pues es hecha por seres humanos para seres humanos que mantienen esta dialéctica. Entonces, en esta dialéctica que se mantienen, en la cual mantienen los actores, los creadores con el público, hay un mensaje que ya es sabido, que ya sabemos cuál va a ser, pero en el intermedio hay una serie de datos, de mensajes políticos que se van dando. Algunas pastorelas contemporáneas, cuando no son lanchas a la chunga, al puro cotorreo, pues tienen un trasfondo. Entonces hay algunas muy buenas. Hay una, por ejemplo, que se presenta en el Centro Cultural Helénico, donde participa un amigo, un compañero, Miguel Ángel Morales. Es muy interesante, y son pastorelas muy, muy ricas. Al final hay un convite, hay esta forma de generar la convivencia y fortalecer la tradición. Entonces, creo que vale mucho la pena darnos cuenta que estas manifestaciones culturales nos mantienen vivos y con una identidad. Comentábamos el árbol de Navidad, o sea, lo que representa es esta parte de agradecimiento por el solsticio, por el final de una época, por el árbol incluso llega a ser un elemento que cobija la representación del nacimiento en las figuras. Antes eran de barro, ahora ya son de plástico, ¿no? Muy pocas son las figuras de barro. ¿Quieres conseguir figuras de barro? Pues tendrías que ir a la Merced, a Sonora, a buscar. Posiblemente en algunas romerías es muy clásico, era muy clásico de las colonias populares acudir a la romería de Jamaica, a la romería de la colonia Guerrero en Martínez de la Torre. Todavía existen algunas romerías en Río Blanco, por ejemplo, colonias populares donde se pueden, en la Doctores, etcétera, donde se pueden comprar figuras de los nacimientos, y había personas que le invertían durísimo al nacimiento en toda la estructura, con las figuras de los árabes, incluso con la cueva del demonio, con los pastores, con la gente en las aldeas o en esta comunidad. Entonces, lo que nunca debe faltar en el árbol, por lo menos debajo del árbol, es una representación del nacimiento, ¿no? Si eres muy apegado a esta cuestión de la tradición. Un nacimiento, las esferas representaban los frutos que se habían obtenido al final de este ciclo agrícola. Ahora son representadas con las figuras, las esferas de colores. Obviamente la estrella de Belén, que es la que comentábamos, guía a los pastores y a los Reyes Magos, ¿no? A la adoración del niño Dios llamado. Y obviamente, pues el mero 24 de diciembre, cantar, arrullar al niño, que es una tradición, arrullar al niño para ponerlo al pie del árbol donde pues está el nacimiento. Ahora no se arrulla muchas veces al niño, ¿no? Sino se va directamente a la cena, de la cena abrir los regalos. ¡Ay! Y el mono, dice, no, pues ¿cuál mono? Es la representación. O sea, para las personas apegadas, la representación del Hijo de Dios, ¿no? Entonces,
Y lo mismo ocurre con la rosca, rapidísimo con la rosca de Reyes. En esta rosca de Reyes que se parte cada 6 de enero, al partir la rosca representa la corona del rey de Reyes, que pues es el Hijo de Dios. Y cada que vas partiendo la rosca es la representación de Herodes, que va buscando a Jesucristo, a Jesús, al niño Jesús, para matarlo, ¿no? De hecho, el 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes y es el momento en el cual se recuerda la masacre perpetrada por órdenes de Herodes en contra de los menores, buscando al niño Jesús, ¿no? A Jesucristo, que ya nació, y la intención de matarlo. Entonces, cada que se parte la rosca con el cuchillo, es la representación de Herodes con el hierro, buscando asesinar al niño Jesús. Ay, no, ya no quiero partir rosca. Pero quiero ser Herodes. Pero esa representación, y finalmente quien encuentra al niño Dios, pues recibe una recompensa, ¿no? En este caso la recompensa pues es pues pagar los tamales. Es un convite en honor a que encontraste aquí. No, pues al contrario, el encontrar al niño le tienen que dar un regalo, no tú pagar los tamales y el atole. ¿Ves cómo se tienen que modificar las tradiciones? ¿Verdad? Yeah. Oye, que eso está súper interesante y creo que también como mexicanos la verdad es que nos adelantamos siempre a todas las festividades, ¿no? O sea, ya ahorita ya venden por todos lados la rosca, desde noviembre ya se ponía el árbol de Navidad, muchas casas ya estaban adornadas. O sea, ¿cuándo es la fecha exacta que se tiene que poner el árbol? ¿Cuándo comienzan las posadas oficialmente? ¿Cuándo se pone el nacimiento? Porque creo que de verdad, o sea, no estamos bien con los tiempos, vamos adelantados. Vivimos en una sociedad que en las ciudades, sobre todo en las urbes, pues andamos corriendo siempre. Entonces, si trabajas 8 o 9 horas y resulta que tienes que trasladarte de un punto a otro, en tu traslado te llevas 2 horas o 3, ¿no? Difícilmente tu día de descanso, tu solo día de descanso lo ocupas para lavar la ropa. Entonces mucha gente pues aprovecha el tiempo poco que tiene libre muchas veces pues para poder poner el árbol y a veces pues es con antelación para que no te agarren las prisas. Hay muchas personas que aman la Navidad o amamos la Navidad y mucho antes de que termine noviembre pues ya estamos poniendo el arbolito, ¿no? Yo creo que no hay una fecha exacta, ¿no? Okay. Sino es de acuerdo al feeling, a lo que sienta cada quien, pero sí pues la tradición ahí está, ¿no? El punto es a veces como la seguimos, como la llevamos a cabo, pero sí, pues la Navidad se celebra, bueno, previo a la Navidad son 8 días previos, el inicio de las posadas, ¿no? Eso también tiene que ver con las tradiciones españolas, en las cuales se llevaban a cabo estos rituales, estos cantos, estas ceremonias, para recordar el momento previo al nacimiento de Jesús, ¿no? Y las nochebuenas también es bueno ponerlo, ¿verdad? En la casa. Sí, las nochebuenas es un elemento que no falta, es una flor muy mexicana, ¿no? La flor de Nochebuena, muy, muy mexicana y que representa que en realidad la flor es lo que sale como las semillitas y lo rojo pues son las hojas de esa flor, pero se ven hermosas, son muy hermosas, ¿no? Son de los elementos que existen. Roberto, ¿y qué pasa con Santa Claus? Yo ya le voy a hacer. Híjole, Santa Claus, fíjate que Santa Claus, contrario a lo que podemos pensar, no es norteamericano otra vez. Nicolás de Patra nace en Asia Menor. De hecho, él fue elevado a la categoría de santo, con carácter de protector, aquí estoy leyendo mis notas, con carácter de protector de vírgenes, de las vírgenes en desamparo, de los marinos en desgracia, de los ladrones arrepentidos, de los usureros y de los niños, pero él es de origen asiático. Ahora, se comenta que Nicolás de Patra era una persona que viajaba en barco constantemente, o a bordo, o siempre, cabalgando en un caballo gris. En algunas culturas, Nicolás de Patra ha sido comparado con la deidad de
Odín, que es un dios nórdico, que cumple con las mismas características, que es un dios que tiene características físicas muy parecidas. Sin embargo, Odín, a diferencia de Nicolás de Patra, era un dios germánico que visitaba en el solsticio de invierno las casas de las personas para ver a los ancianos y saber a qué ancianos se llevaría al año siguiente, ¿no? Es una función muy parecida, o sea, como los duendes, como la muerte, ¿no? Que visitaba, o sea, que va casa por casa. Entonces este Odín visitaba a los ancianos y decía, al año siguiente vengo por este. Pero en su visita dejaba a los niños un regalo. ¿Esto qué tiene que ver o qué representa? Representa cómo en el invierno, pues las principales víctimas a causa de los altos, de las bajas temperaturas, pues son siempre las personas mayores, adultos mayores. Y a los niños, la representación es del nacimiento de la nueva vida, de la juventud. Entonces es erradicar todo aquello que es considerado como obsoleto, ¿no? Brutal, y dar la bienvenida a lo nuevo, en este caso, pues en los niños. Por eso a los niños les deja regalos. Volaba sobre los tejados en la noche y se asomaba por las ventanas para observar a quién se iba a llevar al año siguiente. Odín era visto por los ancianos, por las personas a las que se iba a llevar, a los ancianos a quienes se iba a matar o a los que se iba a llevar sus almas, y por los niños no, sino solamente por aquellas personas que iban a morir. Ahora bien, Nicolás de Patra, por estas comparaciones que tuvo con otras deidades, con otros santos o con otras figuras dentro de las religiones, estaba a punto de ser canonizado, pero fue desconocido como santo en 1969. La Iglesia Católica lo desconoce y lo excluye por completo del santoral, ¿no? Incluso él compartía elementos muy parecidos o en importancia a San Jorge, a San Crisóforo o San Cristóbal, a San Patricio o a San Valentín. Ahora, la imagen de Santa Claus llega a finales del siglo XVII a Estados Unidos, procedente de Holanda, después de dar una serie de vuelcos o de tener presencia en varias partes del mundo, llega en el siglo XVII, hasta el siglo XVII, a Estados Unidos. Entonces, no es una imagen tan antigua que podríamos decir que tiene su origen en Estados Unidos. Tiene su origen en Asia, que fue modificado a partir de las distintas culturas. Entonces, que hubo una apropiación por parte de la cultura norteamericana, ese es otro punto, pero no tiene ahí su origen. Entonces, pues incluso si ustedes le van a Santa Claus, niños, y hay muchas personas que dicen, es que a mi hijo le traen los Reyes Magos o el Niño Dios, no le trae Santa Claus porque esa es una imposición. Pues a quien le vaya, ¿no? Ya a Santa Claus, a los Reyes Magos o al Niño Dios, dependiendo. Pero ese es el origen prácticamente de Santa Claus. Roberto, y para finalizar me encantaría que las personas que nos están viendo y que quieren ir a ver con su familia algún espectáculo navideño, simplemente ver algo de esta hermosa tradición, tú que conoces muchísimos lugares para poder disfrutar en familia, ¿qué nos recomiendas? Pues como les comentaba hace unos momentos, hay varios lugares donde se presentan pastorelas. Vale mucho la pena que acudan a ver pastorelas, apoyar a los creadores del teatro, a los actores. Finalmente, el trabajo que realizan es de recreación, aparte de un rescate cultural, es de recreación. Les comentaba de la pastorela del Centro Cultural Helénico. Si ustedes quieren salir de la ciudad, pues existen sitios, por ejemplo, un lugar obligado que está muy cerca de la Ciudad de México, Chignahuapan, en Puebla. Ahí es donde existen las fábricas de esferas. Y la zona es muy linda porque hay una neblina que existe prácticamente durante todo el año por la altura, por la humedad que se genera en el lugar. Haz de cuenta que
Es como si entraras a una parte de la obra de Rulfo, ¿no? De Pedro Páramo, buscando entre la neblina, todo se va abriendo el panorama poco a poco. Bueno, está Chignahuapan, Zacatlán, estado de Puebla, son lugares obligados. Y ya digo, si ustedes quieren ir a conocer en algunas regiones en el Pacífico, Veracruz, las festividades que se llevan a cabo en el sureste incluso, la rama, o sea, hay las formas de vivir la Navidad. Si tú vas al norte del país, existe un apego mucho más cercano, obviamente, a la idea de Santa Claus o de la cultura norteamericana. Si vas a la parte de Veracruz, pues encuentras las tradicionales ramas, que es que la gente lleva una rama de un árbol adornada con esferas, con regalos, y va cantando, pidiendo posada. Ahí no se pide, bueno, la forma de pedir posada es con una rama y llegan diciendo, naranjas y limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. Y cuando la rama es recibida en la casa, la gente canta, ya se va la rama muy agradecida porque en esta casa fue muy bien recibida, y van haciendo un peregrinaje, casa por casa. Son cosas que valen mucho la pena vivir y conocer en nuestro país. Digo, solamente por mencionar algunos lugares. Si están en la ciudad, pues tenemos opciones en pastorelas, y valdría la pena echarse un clavado a la página de Sectur DF, por ejemplo, o de la Ciudad de México. Aquí es la bengala, aquí llevamos bengalas y ya las pasamos, en lugar de ramas. Exacto, la bengala. Oigan, no tronen cuetas, por favor, porque se contamina. Ay, sí, no, eso sí no hay que hacerlo. Eso, tienes toda la razón. Te van a volar un dedo, no anden tronando cohetes, por favor, hombre. ¿Cómo se llamaban estas que las tirabas al piso y tronaban? Las brujas. ¡Las brujas! No, se hacían, desde niños todos decimos, bueno, no sé, yo creo que todos, con lo que quedaba del diurex, es que le amarrabas un globo con el mismo diurex, y con eso, pues, brujas, ¡pum! Y hacías guerritas de brujas. Eso de chavo. Pero bueno. ¡Ay, qué bonita infancia! me viajé luego. Eras travieso, ¿eh? Seguro Sí, Santa Claus no te trajo tantos regalos. Ah, no es cierto. Fíjate que, por ejemplo, rápido regresando para cerrar, en esta parte hay una parte opuesta a Santa Claus, al San Nicolás que conocemos, que es el que a los niños malos, a los niños que se portan mal, perdón, porque no hay niños malos, a los niños que son traviesos, a los niños que hacen travesuras, que son inquietos, en vez de traerles regalos, les deja carbón, ¿no? A los niños, y ándale, entonces buscas en el calcetín, órale, su pedazo de carbón, para que no se porte mal, y al año siguiente, pues ya si te portes bien, te deja tu regalo. Entonces, bueno, son esas tradiciones que tienen una gran carga moral, otra vez, para las cosas. Pero sí sirve de repente darles una lección. A mí pues sí, claro. A mí me pasó, y desde ahí cada Navidad me portaba increíble, ayudaba al quehacer en casa, nunca más volví a recibir carbón. Ok, eso está muy bueno. Roberto, mil gracias de verdad por tu tiempo, por hablarnos de las tradiciones navideñas en México. Te espero muy pronto para seguir platicando de más temas, del gran conocimiento que tú tienes y que lo compartes con nosotros. Y también próximamente te espero por ahí en la cabina de radio. Con todo gusto, estaremos por ahí. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir y platicar tomando cafecito a la distancia, sorbitos de café. Oye, por cierto, recuérdanos tus redes sociales para que también la gente vaya a seguirte. Ok, pues con mi nombre, @Roberto Jiménez Novoa, y de ahí ya los enlazamos. Si tienen interés y gusto por el café, tenemos 2 enlaces más, con todo gusto los podemos ir sincronizando. Roberto, rapidísimo, la gente que pasa por Tlatelolco, que vaya a tu café, ¿cómo se llama? El café se llama 340, estamos en el edificio Allende, en la primera sección. De hecho, acabamos de tener, antes de esta charla, tuvimos una grabación, tuvimos una transmisión en vivo, con el canal de Machincuapa Radio, si ustedes quieren conocerlo directamente, y pues también pueden ingresar a 340, la arroba es @340 por chingón, así se llama, ya después platicaremos por qué, y bueno, les esperamos para que conozcan el concepto y vengan a tomar café de especialidad y también a tomar un cafecito para platicar. Claro, y ahorita con el frío más se antoja. Mil gracias, Roberto, nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes y nos vemos en cabina pronto. Tere, te mando un gran saludo. Carmelina también un saludo y un saludo a todo tu auditorio.
quiero darte las gracias por haber llegado al final del video conmigo. Muchísimas gracias a nuestro especialista Roberto Jiménez Novoa, por supuesto que a mi productora Carmelina Rodríguez Butrón y a la voz de la semblanza Edgar Olivares. Y me encantaría preguntarte, ¿cómo festejas tú la Navidad? ¿Te gusta esta época? Déjamelo aquí en los comentarios porque yo los voy a estar leyendo. Soy Teresa Soto y nos vemos muy pronto en otro video. Les mando muchos besos. ¡Adiós!